Vamos a dar inicio a la segunda parte de una fabulosa conferencia de nuestro querido amigo José Toro Hardy. Bueno, me pidieron hablar sobre geopolítica del Medio Oriente y probablemente necesitaríamos muchos días para poder tratar este tema, porque el Medio Oriente es la cuna de la civilización. Allí ha habido grandes culturas, grandes a todo lo largo de la historia, a lo largo de miles de años se fue conformando esa geopolítica. La geopolítica normalmente está influenciada por la geografía, por la historia, por las culturas, por las religiones, por los idiomas, todo ese conjunto de cosas, las relaciones internacionales van conformando lo que es la geopolítica. Imagínense ustedes ese ADN geopolítica del Medio Oriente a lo largo de miles y miles y miles de años, todo lo que se ha venido conformando en torno a esa región del mundo. Para empezar, entre las grandes culturas casi podríamos mencionar a Babilonia, a los asirios, a los medas, a los persos, a los egipcios, a los griegos, y para ustedes contar todo lo que ha venido ocurriendo por allá. De manera que me voy a saltar miles de años. Y voy a tratar de empezar por algunos temas que quizás expliquen más lo que esté pasando hoy en día. El Medio Oriente es una región tremendamente violenta. Por favor, ¿me podría? En sus memorias, Ronald Reagan decía, hablando del Medio Oriente, es una región donde el odio tiene raíces tan profundas que se remontan hasta el alba de la historia, donde el derramamiento de sangre sin sentido en nombre de la fe religiosa se ha venido produciendo desde tiempos bíblicos y donde los sucesos modernos quedan para siempre moldeados por eventos trascendentales del pasado, extraídos desde el Éxodo hasta el Holocausto. De manera que eso nos hace entender un poco qué es lo que pasa en esa región del mundo. ¿Me la pasa, por favor? No. Ah, mira, ahora sí. Voy a empezar por hablarme acerca del tema religioso para ir hablando cómo las tres religiones monoteístas se van formando en torno a esta región del mundo. Y por supuesto tenemos que remontarnos al padre de las tres religiones monoteístas, Abraham. Recordemos que Abraham, lo pasa por favor, había tenido con su esposa Sara un hijo que se llama Isaac, de donde desciende el pueblo judío. Y con Agar había tenido a Ismael, de donde desciende el pueblo árabe. Quizás ahí empezaron los problemas. Alguna vez lo dije, me parece una falta de respeto, que a lo mejor todo este problema empezó con lío de faldas. ¿Sara tuvo? Sara tuvo el problema, no debería haber dicho Abraham que tuviera finalmente Abraham expulsa al desierto a Agar y a Ismael, y ahí se empiezan a formar dos de las religiones ya tenemos. La más antigua, que es el judaísmo, después de ahí empieza a surgir más adelante el pueblo árabe. Vamos pasando, por favor, y vamos entonces a empezar por el pueblo judío. El pueblo judío tiene una larguísima tradición de exilios, en lo cual, ahora sí se oye mejor, tiene una larguísima tradición donde ha estado buena parte de su historia fuera de su pueblo, fuera de su patria, fuera de su territorio, y por eso para ellos es tan preciado. Si nos vamos atrás, terminamos viviendo primero entre los años 1550 y 1330, antes de la era común, antes de Cristo, donde se produce el exilio a Egipto. Durante casi 400 años está preso en Egipto el pueblo judío. Después viene el éxodo. Nuevamente tiene un exilio entre el 733 y el 722 de la era común antes de Cristo, que es el exilio asirio. Nuevamente en el 597 tienen otro exilio babilónico. Después viene Roma en el año 63 antes de Cristo. En el año 70 en la era común después de Cristo viene la destrucción del templo. Y de ahí en adelante empieza, en el año 135 ya Adriano expulsa a los judíos de Israel y comienza un larguísimo exilio hasta el año 1948 con la creación del Estado de Israel. De manera que
el pueblo judío tiene una larga historia de lucha y no van a saber, no hay manera de que se desprendan de ese territorio que para ellos es la tierra de leche y miel que Dios mismo les ofreció. Pero vamos ahora a hablar un poco acerca de cómo llega el Islam ¿por qué? ¿Cuáles son los títulos que reclama el Islam sobre aquella tierra? Pero antes de irme al Islam me voy a ir también al cristianismo, porque también el cristianismo en esas mismas tierras de Israel, donde Salomón había construido el templo, donde David había vencido a Goliat, su hijo Salomón construyó el templo, en esas mismas tierras también el ángel Gabriel, el mismo que le había detenido la mano a Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo para demostrar su fidelidad a Dios, le detienen la mano y dice, ya demostraste tu fidelidad. Y entonces, por ahí empieza esa larga historia, por esas mismas tierras, donde eso fue en el Monte Moira, por cierto. Ahí mismo se construye muchos años después el Templo de Salomón y es probablemente el sitio más sagrado que pueda haber para el pueblo judío. Por ese mismo templo, en los alrededores de tiempo, nace también Jesús. No los vive en ese templo, recorre aquellos templos, participa de que ya él mismo era judío. De manera que ahí también hay la parte cristiana que se va entremezclando en todos esos mismos territorios. Pasan los años y hacia el año 580 nace en la Meca un señor que se llamaba Mahoma, un comerciante iletrado, muy hábil, que con los años se le aparece el mismo arcángel San Gabriel y le dicta una nueva religión. Dice, para el mundo islámico en ese momento el Corán empieza a ser dictado por el arcángel San Gabriel, por el ángel San Gabriel a Mahoma. Y Mahoma trata de convencer a su pueblo de aquella nueva religión que él está tratando de convencer, pero nadie le cree. Un buen día se le aparece nuevamente el ángel San Gabriel y le dice, acompáñame. Y lo monta sobre una bestia, de esas que nada más existen en el cielo, que son más grandes que un burro, pero más pequeñas que un caballo, y que vuelan. Burak se llamaba. Montado sobre Burak, Mahoma se traslada hasta Jerusalén. Y aterriza, llega en el mismo Monte Moira, donde había estado el templo de Salomón. De ahí, eso es lo que se llama la jornada nocturna, que es el milagro, el único milagro quizás que se revela en el Corán, que se menciona en el Corán, y de ahí cae una escalera del cielo. Y esa escalera él sube y se entrevista con Alá. Es muy bello el Corán en la descripción de estos eventos, y a partir de ese momento él regresa otra vez a la Meca y entonces le empieza a creer, porque él le empieza a contar lo que había visto en Jerusalén, lo que había vivido, y entonces los comerciantes que iban con frecuencia le empiezan a creer, y ahí se inicia una nueva religión. Muere Mahoma. Al morir Mahoma, no tenía hijos varones y por lo tanto se crea un problema dentro del Islam. Nada más un descendiente varón en línea directa podía ser el heredero. Como no lo había, hay dos califas inmediatamente posteriores a Mahoma que presiden el Islam. A la muerte del tercero de ellos, el nieto de Mahoma, hijo de Ali y de la hija de Mahoma, reclama el califato y se dirige hacia Damasco, donde estaba la capital del califato, pero en el camino es asesinado. Es asesinado por sus adversarios, que no querían que él fuera el sucesor, que él fuera el califa. Y ahí se presenta una enorme división dentro del mundo islámico. Quienes defendían los derechos del nieto de Mahoma pasan a llamarse los chiitas, los chiíes, y quienes defendían los derechos del adversario, que se llamaba Muawiyah, pasan a llamarse los sunitas. De eso hace aproximadamente 1300 años. Ahí se produce un cisma dentro del Islam
que todavía está presente. Chiitas y sunitas se odian. Han sufrido innumerables guerras entre ellos y todavía existe un odio profundo entre los chiitas y los sunitas, que es uno de los problemas más importantes, de las constantes que uno vemos al analizar la geopolítica del Medio Oriente. Hoy en día, el 95% de la población de Irán es chiita, en tanto que la mayor parte de la población de las monarquías teocráticas del Golfo Pérsico son sunitas, excepto en el caso de Irak, donde están más o menos igualmente divididos entre chiitas y sunitas. Este es el lugar más sagrado para el mundo islámico. Es lo que queda del Templo de Salomón, es el Muro de los Lamentos, por el cual durante tantos años los judíos, durante más de 2000 años, los judíos rezaban el año que viene en Jerusalén. Y aquí, perdón, ¿Los alawitas de dónde no? Los alawitas son una facción de los chiitas, son una facción minoritaria de los chiitas que viven en Siria. Pero ya vamos a llegar a las alawitas también. Bueno, yo estoy seguro que muchos de ustedes habrán ido a Jerusalén. Estoy seguro que muchos de ustedes, como lo hemos hecho, quienes hemos escrito nuestras oraciones y nuestros pedidos a Dios y lo hemos metido entre las grietas del Muro de los Lamentos, es un lugar realmente espiritual que pareciera cargado de una espiritualidad inmensa. Y aquí está el Templo de la Roca. Supuestamente ese templo, donde antes estaba el Templo de Salomón, y que después fue derruido por los romanos, es donde Mahoma aterriza, llega a esa roca, y ahí es donde cae la escalera de oro del cielo que nos cuenta el Corán, donde él sube en un capítulo bellísimo que se llama La Jornada Nocturna, y por ahí asciende Mahoma hasta llegar a entrevistarse con Alá. Eso es de manera que por aquí mismo vemos las raíces del judaísmo, por aquí mismo vemos el reclamo del mundo islámico, que dice que también, porque llegó Mahoma y de ahí fue que entrevistó con Dios, dice, y por ahí mismo también estuvo Jesús. De manera que ese es el sitio probablemente más espiritual, más sagrado que pueda existir en el mundo entero. Por favor, ¿me pasas? Ok. ¿Qué pasa en los años siguientes con esa tierra? Bueno, en primer lugar, después que son expulsados los judíos de Roma, viene otro evento que es crucial en la historia de la humanidad, las cruzadas. Hacia el año 1000, los cristianos van a Jerusalén a recuperar sus lugares sagrados. Y esa es una guerra que dura más o menos 300 años. Y después se constituye allí el reino latino de Jerusalén, que dura más o menos entre el año 1300 de la era común hasta el año 1100 de la era común, después de Cristo. Ese reino latino finalmente es vencido y en el año 517 entra el Imperio Otomano. El Imperio Otomano, que toma posesión de esa tierra, durante más o menos casi 600 años, abarca toda esa región, Medio Oriente, por así decirlo, lo tienen el Medio Oriente, y así mantienen hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Y después de la Primera Guerra Mundial, en 1947, es cuando las Naciones Unidas decretan la partición y en 1948 vuelve a nacer Israel en la misma tierra de leche y miel que Dios les había ofrecido. Aquí vemos lo que fue todo lo que abarcó aquel imperio otomano que durante 600 años manejó toda esa región del mundo. Quizás lo mantuvo en paz durante 600 años toda esa región del mundo y que dura hasta la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano va aliado junto con Alemania. Y al perder la Primera Guerra Mundial, se desmembra el Imperio Otomano. Todas aquellas zonas se empiezan a dividir en países y fronteras artificiales. Lloyd George, primer ministro de Inglaterra, y Clemenceau, presidente de Francia, se dividen buena parte de esta región del Medio Oriente
en países y fronteras artificiales. Es curioso porque a veces uno ve que las fronteras son líneas rectas. Al trazar aquella nueva geografía, se olvidaron de que ahí vivía gente, de que ahí había costumbres, había tradiciones, había religiones, había todo eso. Y realmente crearon una situación que era insostenible. Y inevitablemente eso, junto con todas las demás cosas, fue lo que llevó a que pareciera que la guerra mundial, no existe una diferencia entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pareciera que lo que hubo fue un armisticio en el medio y que la misma guerra vuelve a estallar otra vez en 1939. Por favor, ¿qué pasa? Aquí vemos todos esos países y fronteras. Hay una zona de control internacional. Israel queda como un protectorado de Inglaterra, del Reino Unido. Hay una zona de control italiano, una zona de control inglés, una zona de control francés. Pero aquello era imposible que estuviera en paz. Lo que el Imperio Otomano había logrado mantener en paz durante varios años, ya a partir de la Primera Guerra Mundial empezaron a existir muchos problemas. Y por supuesto, empieza también el reclamo de los judíos de volver a su patria, de volver a la patria que ellos nunca espiritualmente habían abandonado, que era Israel, el suelo, vuelvo a repetir, el hacia tierra de leche y miel que Dios les había ofrecido. Pero realmente los problemas fueron interminables a partir de ese momento. Y así llegamos, pasa por favor, a la Segunda Guerra Mundial. 1939, Hitler empieza la famosa Blitzkrieg, se apodera primero, bueno, llega cuando se apodera primero de Austria, después que no se apodera, hay una decisión de los austríacos de incorporarse, después se apodera de parte de Checoslovaquia, de la región de los Sudetes, después invade a Polonia. Al invadir a Polonia estalla realmente la Segunda Guerra Mundial, es la guerra más devastadora, más terrible que ha conocido la humanidad. Fue una guerra dotada con ejércitos como nunca se había conocido en la historia de la humanidad, dotada de aviones, de barcos de guerra, de todo tipo de equipos, acorazados, destructores, submarinos, todos los cuales, por cierto, tenían un denominador común. Necesitaban de algo para moverse, que era lo único que Hitler no tenía. No tenía petróleo. Y por eso Hitler, que al principio logra aquella invasión, aquella Blitzkrieg, mediante la cual se apodera de Europa Occidental o de buena parte de Europa Occidental en poco tiempo, por eso Hitler termina declarándole la guerra, traicionando a quien había sido su socio, que le había proporcionado el petróleo para aquella operación Blitzkrieg, que era Stalin. Ahí la guerra se empieza complicando y Hitler, por supuesto, en medio de aquella salvajada que fue la Primera Guerra Mundial, tiene episodios que la humanidad nunca va a acordar, nunca va a olvidar, como fue el Holocausto. 6 millones de judíos mueren en aquel Holocausto, una tragedia que la mente humana no comprende y que evidentemente al terminar la Segunda Guerra Mundial contribuye también a que las Naciones Unidas entienda que había que devolverle a los judíos su tierra. El sacrificio que han hecho los judíos al sacrificar 6 millones de judíos en aquella tragedia tiene un peso enorme y las Naciones Unidas deciden apoyar por fin la partición, la creación del Estado de Israel y lo votan las Naciones Unidas. Yo quiero decirles hoy que yo me siento muy orgulloso como venezolano porque Venezuela fue de los primeros países que votó en favor de la creación de las Naciones Unidas en el Estado de Israel. Por eso hoy en día no comprendemos las cosas que hoy están ocurriendo, pero en aquel momento fuimos de los primeros países en votar en favor de la creación del Estado de Israel. Aquí lo vemos a Ben-Gurión, aquí lo vemos. Pero el mismo día que se crean las Naciones Unidas, que se crea el Estado de Israel, es atacado por todos sus vecinos árabes. Fue una confrontación también terrible. Nadie pensaba que aquel pueblo desarmado, porque no tenían realmente armas, no tenían cómo enfrentar a aquello, se vence a todas las naciones árabes vecinas, a 6 naciones árabes, por todos lados lo ataca Jordania, lo ataca el Líbano, lo ataca Siria, por todos lados. Y de una manera que solo los judíos pueden hacer, aferrándose a esa tierra para ellos tan importante, logran vencer
a las naciones árabes que lo atacan. Y así eso fue la guerra de independencia, que es un acto heroico que nos emociona a todos cuando pensamos en ella. Pero después se va complicando la geopolítica de la región. Y se va complicando la geopolítica de la región porque en la región empiezan a aparecer grandes cantidades de petróleo. Petróleo ya había mucho en Irán, pero empieza a aparecer en todos esos países del Golfo Pérsico grandes cantidades de petróleo. Imagínense ustedes, cuando uno combina la religión, la política y el petróleo, el estallido monumental que puede ocurrir en la región. Israel, que no tenía petróleo, casi de los pocos países de la región donde no había petróleo, fue víctima en buena medida de todo ese enorme desequilibrio que ya se había empezado a formar desde la Primera Guerra Mundial, después durante la Segunda Guerra, y aparece el petróleo. Y empiezan a aparecer conflictos gigantescos que van conformando la geopolítica de la región y que son realmente interesantísimos. Me voy a referir al primero de ellos. En 1952, en 1952 cae el Shah de Irán por primera vez, derrocado por su primer ministro Mossadegh. Y aquello tuvo una trascendencia enorme para la humanidad, porque al caer el Shah de Irán, se interrumpe la producción petrolera de Irán. Y resulta que Irán es el que estaba abasteciendo de petróleo a las fuerzas aliadas, las fuerzas que en las Naciones Unidas venían frenando el avance del comunismo por la península de Corea. Cuando se interrumpe la producción petrolera de Irán, se pensó que inevitablemente el comunismo se iba a apoderar de toda esa región. Se pensó que inevitablemente el comunismo iba a avanzar hacia todo el sudeste asiático, porque sin petróleo no tenían forma los ejércitos, que eran las Naciones Unidas realmente, de enfrentar en aquel momento el avance del comunismo. Por cierto, Venezuela jugó un papel importantísimo en ese momento. Del otro lado del mundo, Venezuela suplió buena parte de las necesidades de petróleo del hemisferio occidental y eso permitió que otros petróleos se dirigieran hacia Corea y logró que se firmara un armisticio. Esa guerra de Corea todavía no ha terminado, lo que es un armisticio en la zona, pero la guerra todavía existe. Y la caída del Shah de Irán ha podido ser determinante para que el comunismo avanzara por toda la región. Estamos hablando de 1952, pero apenas 2 años después, en 1954, surge otro líder panarábico monumental que derroca en su país al rey Farouk. Y se va complicando toda la geopolítica de la región. Era el rey de Egipto, Farouk, que es derrocado por Nasser, Gamal Abdel Nasser. Gamal Abdel Nasser se da cuenta que él tenía el canal de Suez, que era fundamental, era la arteria para la navegación más importante para el comercio internacional. Él lo que no tenía era petróleo. Entonces, él busca la alianza con los países árabes vecinos que sí tenían petróleo, porque él comprendía el inmenso poder que el petróleo le daba a la región. Y él llamaba al petróleo la espada del Islam. Él dice que el petróleo era la espada del Islam. Y decide nacionalizar el petróleo. Casi estalla una tercera guerra mundial. Inmediatamente Israel, Francia e Inglaterra le declaran la guerra a Egipto. Mientras tanto, la Unión Soviética apoyaba a Nasser. Se pensaba que aquello era una conflagración que iba a ser indetenible y que iba inevitablemente a estallar una tercera guerra mundial. Y se aquello no estalló porque el presidente Eisenhower de los Estados Unidos hace lo indecible por frenar aquella situación. De alguna manera logra convencer a Inglaterra, a Francia y a Israel que se retiraran, que hicieran un armisticio con Egipto. Permite que Egipto conserve el canal bajo la condición de que no interrumpa el tráfico petrolero y el tráfico de mercancías a través del canal de Suez. Y se contiene. Casi llegamos a una tercera guerra mundial. Fíjense cómo se va complicando la geopolítica de toda esa región. En 1967, Egipto, Nasser, no paraba de decir que iba a ahogar a todos los judíos en el Mar Rojo o en el Mar Mediterráneo.
Él lo que estaba tratando era de conseguir el apoyo, él era un líder panarábico, él lo que estaba era buscando el apoyo de los países árabes y del apoyo, el petróleo, la posibilidad que aquello le diera. Pero para poder lograr apoyo necesitaba un enemigo común. Israel se transforma en el enemigo común. Los judíos eran, que se habían, según él, habían aplazado, se habían apoderado de aquellos territorios, habían desplazado a los palestinos, que por cierto antes no existían, lo vemos es con... Y estalla la guerra de los 6 días. Vemos al general Moshe Dayan, lo recordamos todos, atravesar el desierto del Sinaí y muy rápidamente llegar a las afueras del Cairo. 200 aviones Mirage de fabricación francesa despegan de los aeropuertos de Israel a baja altura y volando a baja altura sobre el desierto del Sinaí, llegan a las afueras del Cairo, donde destruye la poderosísima aviación dotada de aviones MiG de fabricación ruso que había dotado a la Unión Soviética a Egipto, y en apenas 6 días vence a los países árabes y por primera vez Moshe Dayan lo vemos llegar hasta el muro de los lamentos y orar, algo que los judíos llevaban 2000 años rezando por hacer. De manera que ahí vemos cómo se va entretejiendo toda la historia de la humanidad en torno a esa religión, a esa zona, a esas zonas tan importantes del mundo. Termina la guerra y entonces Nasser, derrotado, decide que él va a blandir la espada del Islam. ¿Y qué hace? Bloquea el canal de Suez. Hace hundir unos tanqueros en el canal de Suez, con lo cual destruye el tráfico petrolero del mundo. Por ese canal de Suez, todo el petróleo que se producía en el Golfo Pérsico daba la vuelta alrededor de la península árabe, subía por el Mar Rojo y por ahí pasaba por el canal de Suez a los mercados. Bloqueado el canal de Suez, ese mismo petróleo tenía ahora que darle la vuelta entera a África para llegar a esos mismos mercados. Eran 12.000 millas náuticas adicionales en viaje redondo y no existían tanqueros en el mundo para poder cumplir aquel recorrido. Los tanqueros de la época eran pequeños tanqueros de 12.000, 14.000 toneladas y no existía tanqueros. El mundo cae de rodillas. Se queda sin petróleo. Y quien salva la situación es Venezuela. Venezuela aumenta sustancialmente su producción petrolera y da tiempo a que se vaya desarrollando toda una nueva flota de supertanqueros en el mundo que al final ya no necesitaron absolutamente del canal de Suez como antes ocurría y se vuelve a alcanzar la paz temporal en la región. Porque en la región aparentemente la paz solo se alcanza por periodos cortos. Muere Nasser. Pero en 1969, en otro país islámico, aparece un nuevo líder. Esta vez es Muammar Gaddafi, que derroca al rey Idris en Libia. Libia era un gran productor de petróleo y en ese momento era el principal abastecedor de petróleo a Europa. Eso lo hace en pleno invierno europeo. Es el primer embargo petrolero que se conoce. Simultáneamente, Siria interrumpe los oleoductos que pasaban a través de Siria hasta el Mediterráneo y Europa nuevamente, y el mundo occidental en general nuevamente, se encuentra al borde de una crisis monumental. Por cierto, quien salva la situación otra vez es Venezuela. Venezuela aumenta sustancialmente su producción petrolera. Estamos en el primer año del primer gobierno de Caldera. La producción petrolera de Venezuela alcanza en aumento en febrero de 1970 su máximo histórico. Superó los 4 millones de barriles diarios. Hoy en día debemos estar produciendo quizás unos 680, 700 mil barriles. En aquel momento hemos llegado a los 4 millones de barriles diarios. Y termina la guerra, una vez más, porque el petróleo venezolano ayudó a calmar la situación y temporalmente se vuelve a avanzar una paz en aquella región. Pero eso nunca dura mucho. En 1973, un nuevo líder que quería reemplazar a Nasser está al mando en Egipto. Se llama Anwar el-Sadat. Y Anwar el-Sadat retoma el mismo discurso de Nasser. Hay que ahogar a todos los judíos en el Mar Rojo, en el Mar Mediterráneo, hay que desplazar, hay que expulsar a los judíos de Israel.
otra vez empieza el problema. Pero en esta ocasión pareciera que los judíos fueron tomados por sorpresa. A pesar de todo el discurso de Anwar el-Sadat, el día de Yom Kippur, que era un día, como todos ustedes saben, sagrado para el mundo judío, un día de oración, coincidía también con el inicio del Ramadán. Esta vez los países árabes atacan por sorpresa a Israel. Parecía que iban a lograr su cometido. Parecía que habían sido tomados por sorpresa a los judíos. Otra vez una conflagración enorme se produce en la región y la paz del mundo entra en riesgo. ¿Y qué pasó en ese momento? Mientras todo eso estaba ocurriendo allá en el Medio Oriente, en los Estados Unidos, el presidente Nixon estaba a punto de ser sometido a un impeachment. ¿Recuerdan? Por el lío como que Watergate. Y Nixon, buscando además el apoyo del poderoso lobby judío en el Congreso americano, hace un envío de material inmenso a Israel. Quizás la segunda operación de rescate más importante después, o la más importante después de Berlín, recuerdan, a finales de la Primera Guerra Mundial, y los judíos son capaces de rehacerse y enfrentar, y me da la impresión que aquella famosa guerra del Yom Kippur termina, yo no sé si con un triunfo judío o con una especie de tabla, no lo tengo claro, pero los árabes no lograron su cometido. Y los árabes, que se sentían una vez más defraudados, derrotados después de la guerra de 6 días, después de la guerra del Yom Kippur, recurren a un expediente que nuevamente pone de rodillas al mundo. Me refiero al embargo petrolero árabe. Deciden los países árabes interrumpir el suministro de petróleo a todas las naciones de Occidente para que éstas presionaran a Israel a devolver los territorios que había ocupado durante la guerra de 6 días y durante la guerra del Yom Kippur. Y realmente la situación era terrible. Algunos recordamos cuando aquí hace unos años no había gasolina y las colas tenemos que hacer en las estaciones de gasolina para abastecernos de combustible. Pero eso estaba ocurriendo en ese momento en los Estados Unidos. Y esto estaba ocurriendo en Europa. No había gasolina porque el embargo petrolero árabe había creado una destrucción monumental de la economía del mundo. Aparecen los petrodólares, aparece un inmenso endeudamiento en la América Latina. Los países subdesarrollados, y en particular los países de la América Latina, que no tenían cómo pagar su factura petrolera porque los precios del petróleo se habían ido por las nubes, empiezan a pedir dinero prestado. ¿Y quién les presta el dinero? Los mismos países árabes que se estaban beneficiando del aumento enorme que habían experimentado los precios del petróleo. Eso es lo que se llamó los petrodólares. La América Latina se endeuda y entra lo que se llamó la década perdida en la América Latina. Tardaron más de 10 años en recuperarse de aquella situación. Y Venezuela, mientras tanto, que era neutral, porque Venezuela siempre fue neutral en todos los conflictos, nosotros no participamos de los problemas históricos religiosos del Medio Oriente y no nos íbamos a mezclar en un embargo que no nos correspondía. Pero Venezuela sí se benefició de un aumento extraordinario de los precios del petróleo que se dispararon de 2 a 12 dólares el barril. Parecía que en Venezuela el cielo era el límite. Estamos en el primer año del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Esta barato dame 2, todo se podía, todo podíamos en Venezuela. Teníamos un país con una prosperidad impresionante, pero mientras tanto el mundo estaba sufriendo las consecuencias de aquel embargo petrolero árabe, que finalmente se resuelve porque todos los problemas en el Medio Oriente parecieran resolverse temporalmente. Y cuando ya las cosas parecían haberse encaminado, estalla un nuevo conflicto. En esta oportunidad me voy a referir al segundo derrocamiento y derrocamiento final del Shah de Irán. En aquel momento, después del embargo petrolero árabe, los precios del petróleo para la cesta venezolana habían pasado de 2 a 12 dólares el barril. Cuando cae el Shah de Irán y se inicia la revolución islámica de Khomeini, los precios superaron los 30 dólares el barril.
Otra vez parece que vino una abundancia enorme en el Medio Oriente y otra vez en Venezuela y otra vez toda esta región del Medio Oriente entra en una crisis. Siempre el petróleo pareciera estar involucrado. ¿Qué pasa en aquel momento? Acababa de llegar también al gobierno de un país vecino otro gobernante que se llamaba Saddam Hussein en Irak. Saddam Hussein le ofrece a los países árabes que él iba a restaurar al Shah de Irán en el trono. Él decía, con la revolución islámica de Khomeini, ese ejército ha quedado destruido. Yo en poco tiempo voy a restaurarlo en el trono y voy a acabar con esa revolución islámica. Él cometió algunos errores que no sé si fueron de táctica o de estrategia, yo no domino esa terminología, pero la guerra duró 7, 8 años, si mal no recuerdo, a lo largo de los cuales la inestabilidad en toda la región del Medio Oriente y también en el mundo, en todo el mundo fue enorme, porque en medio de aquella guerra terrible en el cual el Ayatollah Khomeini ofrecía una guerra santa, vayan a morir los soldados porque estarán en presencia de Alá, con algunas ventajas adicionales, porque creo que le ofrecían 70 vírgenes, y palacios, 72 vírgenes, imagínense ustedes, quién no iba a morir allá, y además con palacios con ríos de leche y miel y toda aquella riqueza infinita que le ofrecían, y mientras tanto Saddam Hussein respondía con guerra química. Fue una guerra terrible, a lo largo de la cual el Ayatollah Khomeini permanentemente ofrecía que iba a rodear la orilla iraní del estrecho de Hormuz con misiles Silkworm de fabricación china. Y que en el momento en que él quisiera, iba a interrumpir el tráfico petrolero por el estrecho de Hormuz. Y el mundo estaba temblando. Porque si interrumpían el paso petrolero por el estrecho de Hormuz, la crisis económica iba a ser monumental. Terminó aquella guerra finalmente con los dos bandos agotados, destruidos. Entonces Saddam Hussein se voltea hacia sus antiguos socios, las monarquías teocráticas del Golfo Pérsico, y le dice que tiene que indemnizarlo porque él sacrificó a su país y arruinó a su país en aquella guerra terrible para impedir el avance de la revolución islámica chiita del Ayatollah Khomeini. Y le pide concretamente a Kuwait 30.000 millones de dólares de indemnización, que Kuwait no se los dio. Por lo cual, una buena noche invadió a Kuwait. Kuwait es un pequeño país, más o menos. Porque él decía que Irak se había sacrificado en favor de todos los países de todos los países sunitas del Golfo Pérsico. Él decía que para impedir el avance de la revolución islámica chiita, él sacrificó, y su país estuvo 8 años en guerra, y que su país tenía que ser indemnizado por esos países sunitas. No, él empieza por Kuwait. Le pide 30.000 millones de dólares a Kuwait, cosa que Kuwait le niega. Entonces invade a Kuwait. Repito, Kuwait es un pequeño país, más o menos del tamaño del estado Lara, con una inmensa producción petrolera, es un desierto, pero donde abren un hueco para buscar agua, lo que sale es petróleo. Y no le tomó mucho tiempo, porque es tan pequeño el país que en poco tiempo lo invadió. Otra vez el mundo tiembla. Y otra vez el mundo tiembla, porque pensaba que Saddam Hussein iba a seguir avanzando hacia el sur y se iba a apoderar de los riquísimos yacimientos petrolíferos de Arabia Saudita, que está justo debajo de Kuwait. Se forma entonces una alianza árabe occidental que se llamó Operación Escudo del Desierto, encabezada por los Estados Unidos con el presidente Bush padre y por el rey Faisal, creo que era en ese momento padre, y muchísimos otros países, y forman la Operación Escudo del Desierto para impedir que los ejércitos de Saddam Hussein bajasen hacia el sur y se apoderasen de los yacimientos petrolíferos de Arabia Saudita. Otra vez el mundo en ascuas. Coincidía eso con la temporada de tormentas de arena en el desierto, y aquella operación Escudo del Desierto duró por 3 meses.
Concluida la operación Escudo del Desierto, los ejércitos, las fuerzas encabezadas por Arabia Saudita y por los Estados Unidos, Inglaterra y Francia, España, avanzan sobre Kuwait. Y muy rápidamente desplazan a Saddam Hussein y lo expulsan del territorio. Saddam Hussein responde incendiando 800 pozos petroleros que había en Kuwait, en una de las tragedias ecológicas más grandes que puede haberse presentado. Imagínense ustedes la contaminación atmosférica que pueden producir 800 pozos petroleros ardiendo al mismo tiempo. Aquello fue una tarea titánica, extinguir aquello. Y el mundo tiembla, porque entonces el mundo se quedó sin la producción petrolera de Kuwait, que Saddam Hussein la había destruido, pero también sin la producción petrolera de Irak, porque las Naciones Unidas le aplican un embargo petrolero a Irak. ¿Y qué hace el mundo? Lo que siempre hizo, voltear la mirada hacia Venezuela. Y todo el mundo esperaba que en ese momento, esa fue la primera guerra del Golfo, Venezuela iba a poder responder aumentando su producción petrolera. Pero ¿saben una cosa? Esa vez Venezuela no pudo. No pudo porque aquí se había nacionalizado la industria petrolera desde 1976. La inversión que se requería para poder aumentar la producción petrolera y satisfacer los requerimientos de petróleo del mercado era tan grande que el Estado carecía de los recursos para poder hacer esas inversiones. Y todo el mundo estaba dispuesto a venir a invertir en Venezuela para que aumentara la producción, porque el mundo necesitaba el petróleo. Mientras tanto, en Venezuela estábamos atravesando por una crisis pavorosa. Estamos en el segundo año, si mal no recuerdo, del segundo gobierno de Caldera. Desaparece la mitad del sistema financiero de Venezuela, quiebra. Había una crisis terrible. Y teníamos el petróleo que necesitaba el mundo del subsuelo, pero no teníamos cómo invertir para producirlo. Y empieza un enorme debate en el Congreso y en la dirigencia política venezolana de que había que aceptar de alguna manera inversiones privadas en el petróleo. Finalmente aquello desemboca en la apertura petrolera. La vez pasada que vine a hablar me extendí bastante sobre este tema, de manera que esta vez no lo voy a hacer, pero porque a lo mejor lo voy a dejar y me voy por allí. Pero entonces tendrá que venir todavía otra charla más. Bueno, arranca la apertura petrolera. Venezuela termina haciendo unas inversiones muy grandes. En aquella apertura petrolera se comprometieron 65.000 millones de dólares de inversión. De haberse cumplido aquellas inversiones como estaba previsto, hoy en día Venezuela debería estar produciendo entre 6 y 7 millones de barriles diarios, quizás más. Pero todos sabemos lo que pasó en 1998, lo que vino después, se paralizó la inversión petrolera y el país ha caído en una crisis donde su industria petrolera hoy en día está bastante destruida. De aquellos países cercanos al Medio Oriente, de aquel surge entonces un nuevo conflicto. La Unión Soviética había invadido a Afganistán. Y por supuesto, el Occidente estaba apoyando a quienes estaban luchando contra aquella invasión, y entre ellos había un señor que se llamaba, se me olvidó, bueno, que queda horrorizado porque era imposible que los ejércitos del Gran Satán hubieran hollado la tierra sagrada donde había nacido el profeta. Y decide hacer un atentado en los Estados Unidos. El 11 de septiembre. ¿Ah? Claro. Osama Bin Laden hace el atentado contra las torres del Centro Mundial. Bueno, él decide atacar los símbolos fundamentales del poderío americano. ¿Y cuáles eran esos símbolos? Del poderío económico eran las torres del Centro Mundial de Comercio. Y hace estrellar 2 aviones contra las torres del Centro Mundial de Comercio. Después fue a atacar el poderío militar de los Estados Unidos. Y un tercer avión se estrella contra el Pentágono. Y después quería atacar también el poderío político, el símbolo del poderío político. Pero los mismos pasajeros del avión se sacrifican y tumban el avión, sacrificando ellos sus vidas. Ese avión parecía dirigirse, no sabemos si contra el Capitolio o contra la Casa Blanca.
porque él estaba atacando los símbolos del poderío económico, militar y político. Bueno, los Estados Unidos nunca había sido atacado en su territorio continental, de manera que la reacción contra aquello fue terrible. Y eso provoca una nueva alianza en los cuales los Estados Unidos, junto con también otra vez el Reino Unido, Europa, los países de Europa, etcétera, invaden a Irak. Se creía en aquel momento que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, por eso invaden a Irak, pero al final no consiguieron las armas de destrucción masiva, pero la invasión vuelve a cambiar toda la historia de la región. Fíjense que el Medio Oriente siempre está involucrado en esa enorme conflictividad que existe en toda esa zona del mundo. Cada vez que se produce alguno de estos grandes conflictos, los Estados Unidos intentan llevar la paz a la región haciendo acuerdos. Después de la guerra del Yom Kippur, se hacen los acuerdos de Camp Davis, en los cuales el primer ministro Menachem Begin, el presidente Carter y Anwar el-Sadat llegan a un acuerdo para pacificar la región. Anwar el-Sadat reconoce a Israel. Y parecía que esa era la semilla de algo que podía extenderse por el Medio Oriente. Pero la violencia es tan brutal en aquello, que al poco tiempo un fanático egipcio asesina a su propio presidente, Anwar el-Sadat. Y otra vez, toda la región del Medio Oriente se va complicando en medio de esa geopolítica tan difícil que hay en la región. En 1993, después de otro de aquellos conflictos, se forma otro acuerdo. Esta vez se llamaron los acuerdos de Oslo, siendo Clinton presidente, y Yitzhak Rabin, Clinton, Arafat firman un nuevo acuerdo en aquella región. Pero lamentablemente los odios son terribles. En esta oportunidad le correspondió a un fanático judío asesinar a su primer ministro, Yitzhak Rabin. Y vuelve otra vez la inestabilidad en toda aquella región del mundo que pareciera que de alguna forma no pueden alcanzar la paz. Pasan los años, pasan los conflictos, y ya para el año 2020, en su primer gobierno, el presidente Clinton intenta firmar los acuerdos de Abraham. El presidente Trump intenta firmar los acuerdos de Abraham. Y se pone de acuerdo con varios países árabes sunitas. Y parecía que ya Arabia Saudita, el más importante de los países árabes suníes, estaba dispuesto a firmar los acuerdos de Abraham, que hubieran probablemente alcanzado la paz en toda esa zona del mundo. ¿Pero qué pasó? Pasó que el 7 de octubre del 2023 se produce la llamada Operación Inundación de Gaza. El Hamas ataca a Israel en una masacre terrible en la cual se murieron 695 civiles israelíes, 36 de ellos menores de edad, 71 civiles extranjeros murieron, 373 soldados y policías de Israel murieron y tomaron 251 rehenes. Ya entramos en esa guerra que todavía hoy está presente. ¿Qué da lugar a esa guerra? ¿Por qué estalla esa guerra? ¿Por qué produce aquel ataque feroz del Hamas? Bueno, se produce porque tenemos que volver a lo que es la historia del Medio Oriente y los conflictos religiosos en la región. Irán, dije antes, el 95% de la población de Irán es chiita, en tanto que las monarquías teocráticas del Golfo Pérsico y toda esta región es sunita. Los acuerdos de Abraham hubiesen sido firmados por los países sunitas, pero Irán hubiera quedado aislado del acuerdo. E Irán no podía permitir que aquello ocurriera. Y pareciera que es Irán quien está por detrás, todo indica que es Irán quien está por detrás de los ataques de Hamas aquel 7 de octubre del 2023. Esta es la franja de Gaza. Es un pedacito muy pequeño, como vemos aquí, de Israel pegado a Egipto.
¿Qué buscaba Irán con eso? Todo indica que Irán estaba provocando una reacción violenta por parte de Israel. Sabía que Israel tenía que responder de manera violenta, porque llevaban 2000 años aspirando a llegar a su tierra, y ya estaban en su tierra y no la iban a soltar fácilmente. Y llegan, y pareciera que armados por Irán, con el apoyo de Irán, se produce aquel famoso ataque del 7 de octubre del 2023. Una cosa salvaje, pero salvaje fue también la reacción de Israel. Tenía que hacerlo, pero desde luego fue un bombardeo terrible que prácticamente está borrando del mapa a Gaza. Pero ¿qué hay? ¿Qué se puede lograr? ¿Qué es lo que hay? Lo primero, el primer paso para lograr la paz. El primer paso es que suelten los rehenes. Basta con que suelten los rehenes para que se puedan establecer las conversaciones de paz y restablecer la paz en la región. Pero eso es algo que ni Israel ni el Hamas están dispuestos a permitir. Porque si realmente se logran soltar los rehenes y siguen la conversación con ellos, acaban con su objetivo para iniciar aquel ataque, que era crear una inmensa ola de malestar dentro de los pueblos árabes sunitas para que no se firmaran los acuerdos de Abraham. Y hemos visto esta tragedia horrible en el cual vemos a Hamas incluso lanzando cohetes y misiles y cosas escondidos hasta en hospitales y los túneles de toda la región, y no logran, colegios. Es una cosa incomprensible para la mente humana, es incomprensible comprender la magnitud de esa tragedia. Y sería tan fácil, con que soltaran a los rehenes, se podría establecer, quedan 51 rehenes, 52 rehenes, 58 rehenes quedan todavía. No sabemos cuántos vivos. Pero uno dice, bueno, pero ¿cómo puede permitirse este sacrificio monumental de toda la población por no soltar a los pocos rehenes que quedan? Pero pareciera que es un punto de honor, pareciera que no hay manera de que el Hamas acepte aquella. Y mientras tanto, Israel, por supuesto, ha venido respondiendo. Mira, aquí tienen las fotos de algunos de los rehenes, muchos de los cuales ya han sido recuperados, pero quedan 58 todavía. Por favor, me pasan. Esta es parte de la destrucción que hemos visto en Hamas por los ataques de Israel, que no pareciera que van a cesar hasta que devuelvan a los rehenes y hasta que esté acabado Hamas. Israel, mientras tanto, ha venido haciendo unos... Fíjense lo que viene pasando. Irán, primero, está armando al Hezbollah para que ataque desde el Líbano. Segundo, al Hamas para que ataque en la franja de Gaza. Tercero, al Yemen del Sur para que ataquen desde aquí, a los hutíes, para que ataquen también a Israel. De manera que es una cosa insostenible. Aquella situación se mantiene en medio de una inseguridad y una violencia tremenda. Israel ha respondido, por supuesto, una vez que está siendo atacado desde Irán, desde el Líbano, desde el Yemen. Israel no solo es los bombardeos contra Hamas, sino que también ha habido ataques muy selectivos. ¿Qué pasa? Por favor, este es el líder del Hamas que fue eliminado. Está el hermano en este momento es el que está a cargo. Pero hay al mismo tiempo, junto con la plana mayor del Hamas, que también ha sido eliminada. En este momento pareciera que el hermano, que en este momento es el que están buscando, sigue allí en la región. Pero Hamas no se rinde, porque prefiere sacrificar a la población palestina de la zona antes que ceder a soltar a los rehenes. ¿Ah? Son marionetas de Irán. Es Irán el que no quiere. Es Irán el que no quiere. Y aquí tenemos también desde el Líbano, donde también Israel ha estado siendo bombardeado con misiles, una enorme cantidad de misiles que van sombrando desde el Líbano. Y este era el líder, Hassan Nasrallah, que también fue eliminado. Fue eliminado una operación muy curiosa que todos recordamos. De alguna manera, Israel corrió la voz de que aquellos líderes podían ser ubicados y localizados con sus teléfonos celulares.
Y de alguna manera, aquella gente compró el mensaje y recurrieron a buscapersonas. Finders. Los beepers, para poder localizarse entre ellos con los beepers. Pero Israel ya tenía preparado aquella operación. Aquellos beepers estaban intervenidos. Y un buen día, simplemente presionando un botón, estallaron esos beepers y mataron a toda la plana mayor del Hezbollah. De manera que hoy está descabezada la plana mayor del Hamas y está descabezada la plana mayor del Hezbollah. Pero aún así no cesan. No están dispuestos a soltar a los rehenes. Y la tragedia sigue, inmensa, inmensa. Todos nos despertamos leyendo las noticias de lo que está ocurriendo en Israel, de lo que está ocurriendo en Hamas, con el Hezbollah. Imposible comprender aquella situación. Mientras tanto, en respuesta a Irán, en el momento Israel bombardea en el consulado de Irán en Siria, a un punto donde estaban ubicados varios de los líderes de aquella revuelta. Y Israel lo bombardea y mata a 7 de aquellos líderes iraníes. En respuesta, ay, por favor, no me hiciste caso durante toda la hora y media. Irán ataca a Israel. En ese primer ataque participaron 185 drones, 36 misiles de crucero, 110 misiles tierra-tierra. ¿Y qué daño sufrió Israel? Poquísimo. Porque Israel tiene un sistema de defensa antimisiles increíble. Se llama el dron, la cúpula de hierro. La cúpula de hierro. Casi todos los ataques fueron frenados por la cúpula de hierro. Y si alguno de los misiles cayó en territorio donde no hizo daño. Ha seguido los ataques. Recientemente un ataque desde los Houthíes de Yemen del Sur sí cayó cerca del aeropuerto. El aeropuerto y pues no sé si ahí falló la cúpula de hierro o que no era. Sí. Pero en fin, esa tragedia enorme continúa. No, sobre el sitio sensible. Eso, lo que pasa es que cayó a 1 kilómetro del aeropuerto de Tel Aviv y parecía que eso era un sitio sensible, que eso sí puede ser un sitio sensible. Protegida. Sí, no, desde luego esa cúpula de hierro es el sistema más avanzado que existe en el mundo entero de protección. Y yo creo que Israel puede dormir tranquilo porque está, bueno, ok, pero quiero decir que porque su sistema de defensa es extraordinario. Sí, cayó un misil, pero impresionante lo que Israel está logrando. Los sistemas, la capacidad de defensa de Israel es tremenda. Pero claro, la inestabilidad en toda la región del mundo también es enorme. La geopolítica compleja del Medio Oriente hace muy complicado pensar en que allá pueda haber un momento de paz. O ha habido momentos de paz, pero siempre son pasajeros. ¿Me pasa, por favor? Israel, por supuesto, respondió. Sus aviones atacaron a Irán. Ya lo ha ocurrido en 2 oportunidades. Atacaron concretamente en Isfahán. Ha tenido mucho cuidado Israel de no atacar los puntos donde se encuentra la parte nuclear que viene desarrollando Irán. Y lo ha hecho por pedido de los Estados Unidos, porque realmente las consecuencias de aquello podrían ser mucho mayores. Pero sin embargo, lo que sí ha hecho Israel en los 2 ataques que ya lleva es destruir todo el sistema de defensa antiaérea de Irán. Irán hoy en día está expuesto a un ataque israelí con muy pocas posibilidades de defenderse. Probablemente lo que Israel querría en este momento es acabar con el régimen teocrático de los ayatolás, pero no pareciera que los Estados Unidos lo dejen. Simultáneamente pasa... ¿Ah? Puede causar un daño en toda la región, incluyendo Israel. De manera que no se ha hecho. Pero mientras tanto pasa otro suceso que viene a complicar ese rompecabezas geopolítico terrible. En Siria, desde el año 1970, se había instaurado
una dictadura de los Assad, Bashar al-Assad, no, el padre era Hafez al-Assad, que era el ministro de la defensa, que tumba el gobierno de la época y se instaura en el trono, y a su muerte, el trono, no es una dictadura hereditaria, hereda la dictadura a su hijo Bashar al-Assad. Y este país, Siria, era fundamental, porque a través de Siria parecía que Irán estaba mandando el armamento que estaba enviando al Hezbollah, y probablemente también hacia el Hamas. Era un territorio de paso. Bashar al-Assad no se involucraba en los ataques, de hecho parecía cuidarse mucho de Israel, pero sí permitía que aquel armamento pasara a través de su territorio. Cae sorpresivamente Bashar al-Assad y llega al poder este señor que se llama Ahmed Shara. Este era un individuo vinculado al Al-Qaeda. Había 10 millones de dólares de recompensa por su cabeza. El hombre pareciera que se ha civilizado. Claro, pareciera que se ha puesto palto y corbata, y los países árabes sunitas le piden a Trump que le dé una oportunidad, porque si lo dejan por su cuenta va a volver a caer en lo que siempre fue. Y los países árabes, concretamente Arabia Saudita, Qatar, etcétera, presionan a Trump para que Trump le quite las sanciones. ¿Ah? Estuvo en Francia Macron, no solo Estados Unidos, lo están pidiendo todos. Y le quitaron las sanciones, a Siria, y Siria está dando mensajes para que vayan a invertir en Siria. Bueno, y esa es la situación que justamente estamos viviendo hoy mientras estamos aquí reunidos. El presidente Trump estaba ayer en Arabia Saudita, o antier, hoy está en Qatar, y pareciera que el destino de la humanidad, de toda esa geopolítica del Medio Oriente, depende en este momento de estos tres señores. Hay que volver a llevar de alguna manera a la calma a la región. Esa geopolítica está demasiado influenciada por los odios entre chiitas contra Israel, y entre chiitas contra sunitas y sunitas contra chiitas, que mantienen toda esa región del mundo en permanente conflicto. Eso, perdón. A ver, Turquía forma parte de la OTAN, pero Turquía es un país sunita. Probablemente a Turquía también le interesa que haya alguna forma de acuerdo con la región. Turquía no se involucra demasiado como miembro de la OTAN, pareciera apoyar al señor de Siria, pareciera apoyarlo. ¿Ah? No quiere que le vayan más sirios a Turquía, ni tampoco quieren los demás países europeos, porque ha sido una millonada de gente, como en Venezuela, que está la gente, así mismo han salido de Siria, y en Alemania, en todos esos países han entrado cantidades enormes. ¿Me pasa, por favor? ¿Qué pareciera estar tratando, qué busca el presidente Trump en este momento, en medio de esa geopolítica tan complicada del Medio Oriente? No siempre lo comprendemos. Yo confieso que yo por lo pronto no lo comprendo. Es un señor, ¿cómo decirlo?, políticamente incorrecto, pero que pareciera lograr sus objetivos. Él siempre comienza por amenazar, y después que amenaza, entonces parece negociar. El caso lo vimos en Panamá. Dijo, vamos a retomar Panamá y vamos a retomar el canal, y al final, bueno, lo que quería eran los dos puertos en el Caribe y en el Pacífico, que estaban en manos de empresas chinas, y eso es lo que él quería. Bueno, y logró su objetivo. Después de tantas amenazas, logró su objetivo. Ya se salieron los chinos ahí, se retiró Panamá en la ruta de la seda. Aquí pareciera de alguna manera estar ocurriendo lo mismo. Yo diría que lo que busca el señor Trump en este momento es, de alguna manera, poner de acuerdo a Israel con los países árabes sunitas. Para lo cual quiere revivir los acuerdos de Abraham. Él piensa que a través de los acuerdos de Abraham se podrá lograr una influencia importante
para la liberación de los 58 rehenes que quedan. Simultáneamente él piensa también que a través de los acuerdos de Abraham se podrá influir en la paz en Gaza. Pero él sabe perfectamente que si un país no se va a incorporar a los acuerdos de Abraham es Irán. Porque ahí el 95% de la población es chiita. En consecuencia, pareciera que las alternativas que él enfrenta es o bien que Israel termine de bombardear las instalaciones nucleares de Irán con un daño en la región que no se conoce, o intentar firmar un acuerdo nuclear con Irán. Y pareciera que él está presionando para intentar un acuerdo con Irán, con lo cual él piensa, podría ser que los chiitas sirvieran para no seguir, para ayudar, para que no interfirieran con la liberación de los rehenes. Pero al mismo tiempo que también no interfirieran más en la paz en Gaza. Pero el presidente Trump, que de paso es un buen negociante, tiene otra cosa que le interesa. Le interesan las inversiones árabes en Estados Unidos. Y ya hemos visto cómo los árabes, Arabia Saudita, está hablando de invertir 500, 600 mil millones de dólares y comprar 180 mil millones de dólares más en armamento, y Qatar está ofreciendo otra vez unas cosas inmensas y todos los países, y esto también a él le interesa mucho. Si él lograra todas estas cosas, bueno, lograría la paz. Pero quién sabe. Es difícil de entender la región, es difícil de entender la geopolítica de la región. El ideal sería una revolución interna que sean los propios iraníes quienes acaben con esa monarquía, con esa teocracia brutal, dictatorial que allí existe. Esta es la región. Si nosotros vemos ahorita qué está pasando con Ucrania y Rusia, ¿qué es lo que él está buscando en el fondo? El gran temor de que tiene el presidente Trump es el mismo que tenía el presidente Nixon. En aquel momento, China, arruinada después de Mao Zedong, lo que temía Kissinger es que cayera en manos de la Unión Soviética. Porque eso sí era un enemigo temible, China y la Unión Soviética juntos. Pareciera que es el mismo tema ahora. Lo que teme Trump es que una Rusia empobrecida después de la guerra con Ucrania sea la que caiga en manos de China. Y una alianza entre China y Rusia, que pareciera estar conformándose en este momento, sería un enemigo temible. Pareciera que lo que el presidente Trump trata de hacer es tenderle de alguna manera la mano a Rusia para que no caiga en manos de China. Pero simultáneamente también está logrando otra cosa, amenaza a Europa. Y uno no lo entiende bien, pero ¿qué es lo que le está diciendo Europa? Señores, los Estados Unidos no pueden cargar a cuestas toda la vida con la defensa de Europa. Aumenten ustedes su gasto militar, llévenlo del 2% del Producto Interno Bruto al 5% del Producto Interno Bruto y defiéndanse ustedes mismos de la amenaza rusa. Y de alguna manera u otra está logrando sus objetivos. Ya Alemania va a aumentar su presupuesto, ya lo está haciendo todos los países, y es lo que va logrando. A mi modo de ver, de la manera más antipática posible, pero va logrando sus objetivos. Y yo no aspiro que sea simpático un político, yo aspiro Europa tiene dos amenazas, la amenaza rusa y la amenaza islámica. Y la amenaza islámica. Y por eso le está diciendo, ármense, porque esta misma inestabilidad geopolítica del Medio Oriente es una amenaza inmensa para Europa. Entre otras cosas, por la emigración que causa, la que vemos en Siria, lo que está pasando en todos esos países. El mundo islámico, a lo largo de la historia, ha intentado en numerosas ocasiones apoderarse de Europa. Durante muchos siglos lo hizo por la vía de las armas. Se apoderó de España y estuvo 800 años en España. Pasa a Francia y no lo logra porque el padre de Carlomagno, no recuerdo el nombre ahorita, vence a los ejércitos islámicos en 2 batallas de Tours y Poitiers. Y los detiene en España, donde permanecen por 800 años. Su hijo pasa a ser Carlomagno, el
del Sacro Imperio Romano. Tratan de invadir también por Oriente, después de Constantinopla, llegan hasta las puertas mismas de Viena, y nuevamente no pueden avanzar de allí, siglos. Lo vimos en Lepanto, en la batalla de Lepanto, nuevamente, son numerosos los intentos del mundo islámico por apoderarse de Europa. Pareciera que hoy en día lo están logrando por otra vía. En vez de hacerlo con las armas, pareciera que lo hacen con la bragueta. Los europeos como que no se reproducen mucho, pero para nada. Pero mientras tanto, esa inmigración islámica que entra en Europa se reproduce aceleradamente y en poco tiempo serán mayoría en muchos de esos países. Y ahora es que empiezan a reaccionar algunos de los países europeos, y por eso vemos a esas tendencias ultraderechistas de alguna manera reaccionando en Europa frente a esa inmigración del mundo islámico que llega a Europa. Pero esa es la situación que está planteada en este momento. Nada podemos no aspirar nosotros más que a que vuelva la paz, que se logre la paz, una paz definitiva. Quizás estos acuerdos de Abraham podrían contribuir a que eso ocurriera. Quizás si los propios iraníes logran salir de su dictadura teocrática. Y yo tengo una aspiración muy particular, aparte de que nosotros en Venezuela recuperemos lo que necesitamos recuperar. Venezuela, la economía venezolana está destruida. Volver a recuperar la economía venezolana va a requerir de inmensos aportes de tecnología y de inversiones. Y yo siempre he creído que Venezuela tiene un shortcut para acelerar su recuperación. Yo creo que ese shortcut se llama Israel. De Israel es donde nos puede venir la tecnología y buena parte de las inversiones para recuperar este país. Porque si algo tiene Israel es esa tecnología avanzada que nosotros tan desesperadamente necesitamos. Bueno, no voy a seguir porque me voy a volver a desviar del tema, pero esto es un poco lo que les quería decir y quedo a su orden para cualquier pregunta. Tomando en cuenta el contexto de que en el Islam y en los países musulmanes han tomado, como usted ha dicho, espada el petróleo, ¿qué peligro podemos ver en el hecho de que ahora se estén buscando inversiones por parte de estos países en inteligencia artificial, tomando en cuenta que va a ser uno de los que está comenzando a tener más influencia? Nosotros estamos viendo a un rabino diciendo que esta reunión de Trump, dejando de lado a Jerusalén, lo pueden ver como una traición. Porque esto es una moneda de cambio. Entonces, si tú me inviertes, ¿qué es lo que quieres a cambio? O sea, y si seguimos en este tema de que están invadiendo Europa, entonces también están metidos en inteligencia artificial. O sea, también van a usarla como una espada después cuando ya esté el dinero y esté eso desarrollándose. De acuerdo, profe. Entonces, como usted bien lo planteó durante la exposición, Israel aprovechó esa ventana de oportunidad que mal o bien se abrió en octubre del 23 para atacar no solo a Hamas, sino también para atacar a Hezbollah, para atacar a los hutíes. Eso ciertamente, sumado por supuesto al derrocamiento de Bashar el-Assad, ha debilitado a este denominado eje de la resistencia de Irán. Ese debilitamiento de ese eje de la resistencia iraní, sumado a la situación política y económica que vive Irán puertas adentro, hace que muchos analistas, y yo avalo de alguna manera esa idea, piensen o pensemos que Irán ha perdido, por así decirlo, el peso que solía tener en Oriente Medio. En virtud de eso, hay analistas que dicen, bueno, ese papel de pseudohegemón que tenía Irán en Oriente Medio va a pasar a ocuparlo Israel, el Estado de Israel. Otros piensan que ese papel lo va a ocupar Arabia Saudí. ¿Cuál es el criterio, la opinión del profesor José Toro Hardy en este sentido? Voy a empezar por esta última y después paso a la inteligencia artificial.
la memoria no me da para más. Bueno, mira, el tema de Irán es muy complicado, porque Irán se rige por unos patrones que quizás en el mundo occidental no entendemos. Es la mezcla, la parte religiosa fundamentalista, que es muy difícil de manejar. Ahora, el temor de Irán es no solo Irán en sí mismo y su influencia desestabilizadora en toda la geopolítica del Medio Oriente, es que Irán, que tiene sanciones y que tiene problemas para colocar su petróleo, al igual que Rusia, lo que está es desviando su petróleo hacia China. Y entonces nos encontramos con que China hoy en día está recibiendo el petróleo de Rusia y el petróleo de Irán. Y China pudiera estar influenciando para ayudar a Irán. Y Rusia también pudiera estar influenciando para ayudar a Irán. Eso hace que sea mucho más inestable toda esa región. Por eso pareciera que el presidente Trump está buscando otra vía diferente por esto. Ahora, desde luego que es un riesgo enorme. Ese eje que pueden formar Rusia, China, Irán, básicamente, dividiría el mundo en dos partes. Quizás las motivaciones, la diferencia con Rusia es que Rusia tiene un gran temor al Islam. Y quizás eso lo frene un poco de su alianza con Irán, pero no tiene ese temor a aliarse con China. Quizás el presidente Trump, de alguna manera, lo que busca es que termine de salir Irán de su gobierno teocrático de los ayatolás sin que se recueste demasiado de China o que se recueste de Irán. Pero ¿cómo entender? Ese mundo es demasiado complejo para poder, quizás nuestra mente occidental no da para entender a fondo esas cosas que pasan dentro de ese mundo en Irán. Pero recordemos que Irán, durante los años en que estaba el Shah de Irán, era pro-occidental. Y pareciera que de producirse un cambio en Irán, existe la posibilidad de que regrese un poco otra vez a Occidente. Si Irán es bombardeado definitivamente y es por las malas que acaba el gobierno de Irán, entonces no sabemos cómo reacciona la población. Es un equilibrio muy difícil de entender. Es muy difícil. Yo creo que el presidente Trump es demasiado ambicioso y lo que trata de buscar, aunque yo creo que es esto, pero tampoco es que lo sepa, pero lo que sí está buscando, desde luego, es que quiere impedir una alianza entre Rusia, Irán y China. No sé cómo va a pasar. Vamos con la inteligencia artificial. Claro que el mundo del futuro es la inteligencia artificial. Claro que los árabes tienen el dinero suficiente para hacer grandes inversiones en inteligencia artificial. Lo que el presidente aspira es que los árabes, en un acuerdo de Abraham, aliados con Israel, haciendo un esfuerzo juntos, pudiera cambiar esa vía islámica de apoderarse del mundo e irse por más incorporarse hacia una mentalidad occidental. Por cierto, si hablamos de inteligencia artificial, me voy a desviar un poquito, David, yo creo que no hay otro país del mundo con mayor potencial para desarrollarla que Venezuela. Y les voy a decir por qué. Venezuela tiene un enorme potencial de energía barata y poco contaminante. La tiene en el Guri, la tiene en la energía solar, porque por nuestra ubicación tropical nosotros tenemos 300 días al año de radiación social sostenible. Lo que acabamos de ver en España, que hubo el apagón, fue porque esas energías no renovables no son estables, porque no tienen la irradiación solar permanente, pero Venezuela sí la tiene. Pero además lo otro que necesita la inteligencia artificial es agua, porque esas plantas de inteligencia artificial, esas plantas procesadoras requieren de enormes cantidades de agua para su enfriamiento. Y nosotros lo tenemos, somos el 6º país del mundo con mayor cantidad de agua dulce. Ustedes se imaginan Guri, con todo el potencial hidroeléctrico que tiene Guri, con plantas, islas de paneles solares flotando en Guri, produciendo energía solar y energía hidroeléctrica, y rodeada de grandes instalaciones de inteligencia artificial, plantas procesadoras de inteligencia artificial, que su producto pasa a la nube. Pocos países del mundo tendrían el potencial para desarrollar la inteligencia artificial como lo tiene Venezuela. Los países árabes pueden desarrollarla, pero ellos no tienen el potencial de energía limpia que requieren sin contaminar como lo tiene Venezuela. Bueno, yo creo que David me está diciendo que ya se acabó el tiempo.
Yo quiero, en nombre de la Fraternidad de Bene Brit, agradecerle a nuestro querido amigo José Toro Hardy de nuevo su asistencia, pedirle que por favor nos deje un mensaje en el libro de oro de la Bene Brit para que quede para el futuro de todos nosotros. Voy a leer lo que nos escribió. Con inmenso placer, atendí que hay hoy la invitación que se hace a la Bene Brit a hablar sobre la geopolítica del Medio Oriente. Gracias, José Toro Hardy. Tiene letra de médico. Tú no eres doctor, ¿verdad? Muchísimas gracias. El café en la sala Juan Plaut. Muchísimas gracias por venir. Los esperamos a todos el domingo. Gracias.